No, claro. Que además agradecía el gesto. Sí, él no, de hecho no conocía que el padre Luis Espinal fuese escultor. Digamos, lo conocíamos incluso hasta como poeta. Pero para terminar la idea, Jorge, decía que ayuda, tiene un puente. Yo no digo que restablece el diálogo, pero tiene un puente entre los episcopados y los gobiernos progresistas de esos países. Y al mismo tiempo también con la clase media, porque la clase media que va a verlo a él, por ejemplo en Guayaquil, en una misa cuyo eje es la familia, y la familia había sido uno de los leitmotiv de la oposición para golpear a Correa. Sí. Y él lo toma, pero lo toma enseguida como un motivo de cambio social, de unidad, la familia de nuevo como un eje de soporte social, de contención, de bienestar, de buen vivir, que es un concepto que él recupera de los pueblos indígenas incluso. Queda tendido el puente, ¿no? Y el tercer eje, para mí, tiene que ver con esta otra cuestión de no solo fortalecer el discurso que ya había anunciado en algunas otras cartas, de recuperar la idea de patria grande, Latinoamérica como patria grande. Él está hablando de la casa común, de la tierra como casa común, pero cuando viene a Latinoamérica habla de la patria grande y el lenguaje de nuestros héroes. Y al mismo tiempo le agrega la idea de la lucha contra el colonialismo. No es habitual en los discursos papales, por lo menos los que yo llevo leídos, que un papa sea tan decididamente claro en señalar taxativo, que el colonialismo es uno de los ejes que impide el cambio de las estructuras. Hay una frase que él utiliza en uno de sus tantos discursos en Ecuador, en la Universidad Pontificia de Ecuador, referido a la cuestión ecológica, a la cuestión del medio ambiente, a la cuestión de la defensa de la tierra. Mire. En el relato del Génesis, junto a la palabra cultivar, inmediatamente dice otra, cuidar. Una se explica a partir de la otra. Una va de mano de la otra. No cultiva quien no cuida y no cuida quien no cultiva. No solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora, cultivándola, haciendo crecer, desarrollándola, sino que estamos también invitados a cuidarla, protegerla, custodiarla. Hoy esta invitación se nos impone a la fuerza, ya no como una mera recomendación, sino como una exigencia que nace por el daño que provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en la tierra. Hemos crecido pensando tan solo que debíamos cultivar, que éramos sus propietarios, y dominadores, autorizados quizás a expoliarla. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados que hay hoy día en el mundo, está nuestra oprimida y devastada tierra. Un fuerte alegato en la defensa del medio ambiente, en la defensa de lo natural. Seguro. Sí, yo incluso me atrevería a hacer este juego. En el Papa confluyen como dos grandes vertientes. Por un lado, la que le es inexpugnable a él, que es su espíritu jesuita, de donde le vienen, yo señalaría entre los muchos valores típicos de los jesuitas, el tema del discernimiento colegiado. Los jesuitas toman las decisiones verticalmente, pero siempre a través de amplios mecanismos de consulta. Y es llamativo que, por ejemplo, en la encíclica, él ha citado innumerables veces, no solo a pontífices, sino a conferencias episcopales. Señalo dos solamente. Cuando habla
en el capítulo 5 de la encíclica sobre las relaciones internacionales y el diálogo, él cita la Conferencia Episcopal Boliviana mencionando que los países que más han contaminado, los países más ricos, son los que deben hacerse más cargo de los costos de la reconstrucción ambiental, el resarcimiento ambiental. Y cuando habla de las raíces humanas del problema ecológico y de la propiedad privada, cita a la Conferencia Episcopal Paraguaya, que dice de los derechos del campesino, no solo a la tierra, sino a la tecnología, al crédito. Entonces, el tema del discernimiento colegiado es muy fuerte, por un lado. Por el otro lado, la típica diplomacia vaticana, ¿no? La diplomacia jesuita, que él ha llevado al Vaticano. En la conferencia de prensa que da en el avión, los periodistas lo apuran un poco con algunas preguntas de a qué se refirió con esto y a qué se refirió con aquello, porque evidentemente el Papa ha quedado en una situación complicada al hablar del anticolonialismo y tener un viaje pendiente a Estados Unidos. Efectivamente. Al criticar al sistema consumista y visitar nada menos que las tres ciudades, una de las tres ciudades más ricas del este, ¿no? Él dijo, no lo he pensado todavía, me tengo que poner a estudiar. Pero al mismo tiempo de los jesuitas, Francisco hace confluir también, desde su nombre, desde estas preocupaciones, la fuerte tradición franciscana, no solamente por el nombre, sino por las preocupaciones. Y los franciscanos han tenido, yo diría, hay dos cosas que se ven claramente en Francisco. Por un lado, la lectura de lo social, la pobreza, las relaciones humanas, como vinculadas estrechamente a lo ambiental, es decir, al ethos, a lo ético, que es el ambiente. Y por otro lado, la economía vinculada a la ecología. Hay un asesor, un economista que incluso fue primer ministro de Italia, que ha sido asesor del Vaticano, también de Francisco, que dice que el capitalismo lo inventaron los franciscanos. Bueno, evidentemente esto da para hablar muchísimo y hay mucha tela para cortar al respecto, pero cuando el Papa habla de una economía social de mercado, algunos lo han acusado de ser una versión maquillada del neoliberalismo alemán, de Miller Armag y compañía. Y nada que ver con nada. En el mismo discurso de Ecuador se refiere a lo que usted acaba de decir. Pobreza y bolsa. Capitalismo. Veámoslo. Escúchelo. No nos es lícito ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es humano entrar en el juego de la cultura del descarte. Una y otra vez sigue con fuerza esa pregunta de Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Yo me pregunto si nuestra respuesta seguirá siendo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo vivo en Roma. En invierno hace frío. Sucede que muy cerquita del Vaticano aparezca un anciano a la mañana muerto de frío. No es noticia en ninguno de los diarios, en ninguna de las crónicas. Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan 2 o 3 puntos, se arma el gran escándalo mundial. Yo me pregunto, ¿dónde está tu hermano? Y les pido que se hagan otra vez
cada uno esa pregunta y la hagan a la universidad. A vos, Universidad Católica, ¿dónde está tu hermano? ¿Todo esto es el inicio de algo más? ¿Es solamente el discurrir del papado de Francisco? Uy, qué problema hacer futurología acerca de la Iglesia Católica, ¿no? Una institución tan milenaria. Bueno, hay todo un conflicto en eso. Hay quienes dicen, leía un investigador muy joven de la UNSAM, Pueblo Socarrás, que decía, esto es simplemente un neoliberalismo maquillado. Leía también a prototeólogo, ¿no? Iván Petrella, que... el líder del PLO, diputado nacional, claro, y de la Fundación Pensar de Macri. Claro, que decía que... Horrorizado decía esto, no. Claro. Decía concretamente, el Papa se equivocó, ¿cómo va a hablar de los pobres y no va a hablar de la República? Claro, exactamente, ciertamente. Evidentemente, da para mucho esto. Yo quisiera evocar a un profe, Daniel Vera, que nos enseñaba en filosofía del lenguaje los textos de Austin, y donde él se preguntaba qué cosas hacemos con palabras, porque uno puede hacer cosas con palabras. Creo que lo más importante de esto no es discutir acerca del Papa, sino lo que las palabras del Papa habilitan, porque en algún sentido, hoy leí algunos diarios de la prensa internacional que decían, se fue el Papa, y se lo preguntaron a él en el avión, y han vuelto los problemas a Ecuador. Es un error de lectura social, porque en realidad los problemas nunca se fueron. Porque el problema no es que haya manifestación del 2% más rico de la población quejándose por un impuesto. El problema es la desigualdad. Si el problema nunca se fue, por más que estuviera el Papa. El problema no es el síntoma. Entonces, en ese sentido, me parece que lo más potente de esto es qué están habilitando las palabras del Papa. Y el Papa no está diciendo que él va a ser el protagonista del cambio. El Papa lo que está diciendo es que son los movimientos sociales los que tienen que ser protagonistas. Le está diciendo qué tipo de responsabilidad social está generando, en este caso la Universidad Católica y todas las universidades. Y hay que pensar que él es miembro de una orden que en el año 89 tuvo 6 mártires por llevar esta pregunta al ámbito de la universidad, en El Salvador. Entonces, quizás para poder responder la pregunta esta urticante que usted tira, Jorge, nos la tendríamos que hacer quienes militamos en los espacios sociales y al mismo tiempo quienes somos creyentes. A mí me preocupa bastante menos qué vaya a pasar con la figura del Papa y sí qué vamos a hacer nosotros con el pensamiento social que él está desempolvando y tirando nuevamente en el escenario mundial. Porque es llamativo que, por ejemplo, está utilizando las mismas palabras que usaba Mikhail Gorbachev cuando hablaba de la casa común. Y hay algún amanecido, un periodista de algún medio cordobés también, que ha salido a decir que el Papa era de izquierda por decir esas cosas, ¿no? Una cosa que en algún sentido sería como decir, entonces Jesús fue de izquierda. Los análisis se nos caen cuando uno tiende a meter en cajas y a poner un sello. Y en cambio se dinamizan y se hacen potentes cuando uno empieza a ver qué es lo que nos permiten. Por lo pronto el Papa está permitiendo que muchos sectores, militantes, trabajadores, que están buscando la organización social y el cambio social, se sientan empoderados nuevamente, y eso es bien decir de su trabajo, de su lucha, es decir, bendecirlos. Muchas gracias. No, por favor, es un honor. Vamos a volver y nos vamos a meter en nuestra propia casa, la ciudad de Córdoba, que en poco tiempo va a elegir quién va a ser su intendente en los próximos 4 años. Ya regreso.